El 14 de mayo, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Matías apóstol, aquel discípulo que es perfectamente anónimo en los evangelios, pero que acompañaba al grupo de los seguidores de Cristo, que era conocido de los apóstoles, que había estado desde el principio y que va a tomar el lugar de Judas Iscariote. ¿Por qué era importante volver al número 12? Bueno, hay dos razones principales. La primera, porque hay que mostrar que el mal no va a tener la última palabra. Y si el mal pretendía destruir la elección que Cristo había hecho, pues hay una victoria del resucitado y una victoria del bien que completa nuevamente ese número. No es que seamos idólatras de los números, sino más bien que ese número tiene un profundo significado, y este es el segundo motivo. El número 12 es el número de Israel, porque según toda la tradición judía, 12 fueron los hijos de Jacob. De esa manera, Matías viene a completar lo que podríamos llamar el nuevo Israel. En esta oportunidad yo quisiera fijarme en una frase que aparece en el Evangelio de hoy. Una frase que la hemos oído, que la hemos cantado. Dice Jesús: no me habéis vosotros elegido, sino que fui yo quien os elegí. Esa frase la hemos repetido, pero no sé si la hemos saboreado lo que merece. Y para eso yo creo que es bueno hacer la comparación entre elegir y ser elegido, cuando se trata de Cristo, cuando se trata de Dios. El tiempo en el que vivimos enfatiza mucho la autonomía, que cada persona tome sus propias decisiones, que cada persona siga su propio camino. Muchas veces en las redes sociales esa clase de mensajes aparecen como verdaderas consignas de vida. Sigue tus sueños, no te rindas, avanza por tu propio camino, sé el constructor de tu propia historia. Se enfatiza mucho lo que la persona puede elegir, lo que a la persona le puede interesar o le puede gustar. Pero hagámonos una pregunta. Cuando nosotros elegimos, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues una elección, o sea, una decisión típica de nosotros es: tengo un camino o dos caminos, 5 caminos, y trato de escoger lo mejor. Por ejemplo, supongamos una joven que termina sus estudios de secundaria y está pensando en tener una vida profesional y le llama la atención la medicina, pero le llama también la atención la biología. Tiene que decidir, tiene que elegir algo entre esos dos caminos. ¿Qué hace? Pues ella mira dónde está lo mejor de acuerdo con sus propias condiciones, sus talentos. Y esto es lo que yo quiero destacar, que cuando uno elige de acuerdo con lo que uno ve. Pero la pregunta que nadie se hace, la pregunta que no aparece en las redes sociales es esta: ¿y cómo sabes que estás viendo lo suficiente? ¿Y cómo sabes que estás viendo lo que necesitas ver? Supongamos que esa misma mujer del ejemplo que estoy dando, ella ha estado metida en el mundo de la ciencia porque el papá y la mamá son científicos y entonces por eso desde niña lo que ha visto es medicina, biología y muchas otras ciencias. Pero hay otras cosas. ¿Qué tal que, por ejemplo, esa misma chica se encuentra con una amiga que viene de hacer una maestría en historia? Ha hecho una hermosa maestría en historia que no tiene nada que ver con los papás. Una maestría en historia en Francia o en Austria. Y esta, que había tenido su visión limitada, porque solamente pensaba en la burbuja científica en la que había permanecido, de repente se da cuenta que hay personas que hacen otras cosas. ¿Qué cosas? Hay gente que estudia historia. Entonces se pone a conversar con la mujer que estudia historia
y entonces le parece absolutamente fascinante. Por ejemplo, le encanta la historia medieval. Es decir, su amiga le abrió el panorama, le ayudó a ver algo que ella no veía. Entonces, fíjate la trampa en la que nosotros podemos caer con esa idea de que yo decido, yo pongo mis metas, yo sigo mi sueño, yo hago de mí lo que yo quiera. Todo eso es condicionarte a tus ojos y a lo que tú estás viendo hoy. Pero ¿qué hay de lo que no ves? ¿Qué hay de lo que no ves? Por eso, la importancia de la frase de Cristo. Cuando Cristo dice que Él es el que nos ha elegido, ya no estamos dependiendo de nuestros ojos, sino que estamos dependiendo de los ojos de Cristo. Y si estamos dependiendo de los ojos de Cristo, seguramente ellos ven más. Ser elegidos por Cristo es contar con la luz de Cristo, es contar con la fuerza de su mirada penetrante. Es mejor que Cristo me elija con todo lo que Él ve, que la elección que yo puedo hacer con la mirada limitada que tengo. La gloria para Él. Amén.